¿Qué es la bestia de color escarlata del capítulo 17 de Apocalipsis? Vamos a ver qué dice la JWORG sobre qué es esta bestia. La respuesta que da la Biblia. La bestia salvaje de color escarlata o rojo del capítulo 17 de Apocalipsis es el símbolo de una organización que tiene como objetivo unir y representar a todas las naciones de la tierra. Al principio esa organización fue la Sociedad o Liga de Naciones. En la actualidad es las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Entonces vemos que para la bestia, para la JWORG, la bestia de Apocalipsis es la ONU. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, dice lo siguiente sobre la bestia. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, los santos, el pueblo de Dios, la bestia salvaje que sube del abismo guerreará contra ellos, los vencerá y los matará. O sea, como vemos, esta bestia ataca al pueblo de los santos, ataca al pueblo de Dios. Lo dice muy claro acá en este texto. También dice lo siguiente en Apocalipsis 13:5, dice: se le dio una boca que decía cosas arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Luego ella abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, contra su lugar de residencia, sí, contra los que viven en el cielo. Se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, como vemos acá, dice muy claro que se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, esta bestia ataca al pueblo de los santos. Nunca se dice que está de parte de ellos, ni los defiende. Acá dice muy claro que esta bestia los ataca. El versículo 15 dice: y se le permitió darle aliento de vida a la imagen de la bestia salvaje, para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje. O sea, como vemos, los que se niegan a adorar a esta bestia, dice que serán muertos. O sea, por ejemplo, en el caso del pueblo de Dios, ellos se niegan a adorar a la bestia, entonces por esto la bestia los ataca. La bestia nunca está de parte de ellos, sino que los ataca y los mata porque no adoran a la bestia, porque el pueblo de Dios no adora a la bestia. Bueno, ahora quería mostrarles algo interesante. Dice acá en la página JWORG: expertos de la ONU acusan a Rusia de violar las leyes internacionales al detener a 18 testigos de Jehová. Y dice acá: un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, o sea, la bestia, emitió un dictamen de 15 páginas en el que afirma que de mayo de 2018 a junio de 2019 Rusia violó las leyes internacionales al arrestar y detener a 18 testigos de Jehová en diferentes ciudades del país. Además, el grupo experto exige la liberación inmediata e incondicional de los testigos que todavía están en prisión. Entonces, ¿qué podemos ver acá? O sea, dice que la ONU acusa a Rusia de haber detenido a estos testigos. O sea, esto es muy curioso. O sea, la ONU se pone de parte de los testigos. O sea, si vemos la inconsistencia de las interpretaciones de la Watchtower. O sea, en la Biblia dice que la bestia ataca al pueblo de Dios. La Biblia dice que la bestia nunca se pone de parte del pueblo de Dios. O sea, ella ataca al pueblo de Dios, nunca se pone de parte del pueblo de los santos. Vemos que aquí la supuesta bestia, vemos acá que está de parte de los testigos. O sea, esto no encaja con la Biblia. Y aquí en la misma página JWORG dice: los testigos de Jehová encarcelados en Corea del Sur presentan más denuncias.
Entonces dice, desde enero de 2016, más de 50 objetores de conciencia surcoreanos han presentado denuncias ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU. Los objetores alegan que el gobierno de Corea del Sur es culpable de detención arbitraria al encarcelarlos por ejercer su derecho a la libertad de religión y de conciencia. Entonces aquí vamos a ver que una vez más la ONU se pone de parte de la JWORG. O sea, aquí la bestia, la supuesta bestia, se pone de parte de la JWORG. Dos organismos de la ONU, el Grupo de Trabajo y el Comité de Derechos Humanos, ya han determinado que encarcelar a los objetores de conciencia al servicio militar se considera detención arbitraria. Entonces, como vemos, es curioso lo que pasa con la JWORG y la supuesta bestia, la ONU. Sabemos que en la Biblia se dice que la bestia ataca a los santos, pero vemos que con la JWORG y la ONU se ocurre todo lo contrario. La ONU le brinda apoyo a la JWORG. O sea, esto no concuerda con lo que dice la Biblia. Muy curioso esto, ¿no? Ahora en la misma página JWORG, 18 de junio de 2019, expertos de la ONU afirman que Rusia detuvo ilegalmente al hermano Mijailov. O sea, una vez más la ONU, la bestia, intercede por la JW. O sea, aquí no hemos cumplido lo que se menciona en la Biblia, no lo hemos cumplido en la JWORG. Dice, un grupo internacional de juristas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha llegado a la conclusión de que el arresto y la detención del hermano Dmitry Mijailov fue un acto de discriminación religiosa y que eso constituye una violación de las leyes internacionales. Estos expertos le han solicitado a Rusia que retire las acusaciones presentadas contra él. Entonces, si la ONU fuera la bestia y la JW fuera el pueblo de los santos, o sea, la ONU no intercedería en estos casos, antes apoyaría a Rusia y no apoyaría a los testigos. Pero vemos que pasa todo lo contrario, vemos que la ONU le brinda el apoyo a la JW. O sea, si la ONU fuera la bestia, atacaría a la JW y estaría a favor de Rusia, pero vemos que pasa todo lo contrario. La ONU le brinda el apoyo a la JW. Ahora vamos a ver algo mucho más curioso acá. Dice, cientos de testigos coreanos presentan denuncias ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU. O sea, el pueblo de los santos le pide ayuda a la supuesta bestia. O sea, los supuestos santos le piden ayuda a la supuesta bestia. O sea, le ponen quejas a la supuesta bestia. Ahora veamos cómo reacciona la bestia. Entre julio y agosto del año 2015, más de 600 jóvenes encarcelados en Corea del Sur presentaron denuncias ante el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas. Todos ellos han sido enjuiciados, declarados culpables y condenados a 18 meses de prisión por negarse a realizar el servicio militar debido a sus creencias religiosas. El fundamento de las denuncias. El 15 de octubre de 2014, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró a Corea del Sur culpable de detención arbitraria por enviar a prisión a los objetores de conciencia. Esta decisión suministra el fundamento de las denuncias que los jóvenes encarcelados han presentado ante el grupo de trabajo. O sea, una vez más vemos que, entonces, ¿qué vemos acá? Que la JW, que estas personas de la JWORG denuncian ante las Naciones Unidas y ella, ante estas denuncias, los apoya. O sea, si vemos, ellos le ponen quejas a la ONU y la ONU los defiende. O sea, vemos que esto no encaja en nada con lo que dice la Biblia. O sea, lo que se dice en la Biblia no se cumple en la JW. La ONU le pide a Rusia que libere a Vladimir Alushkin. O sea, qué curioso, ¿no? El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU
publicó un informe de 12 páginas en el que se condena a Rusia por la detención ilegal del hermano Vladimir Aluskin. En este informe se le pide a Rusia que libere al hermano Aluskin y lo indemnice por violar sus derechos. O sea, la supuesta bestia saca la cara por el pueblo de los santos y les dice que no se les persiga. O sea, es muy curioso de verdad. O sea, esto no encaja en nada con lo que dice la Biblia. O sea, si la ONU fuera la bestia y la JW el pueblo de los santos, lo más lógico es que la ONU pidiera lo contrario a Rusia, pidiera que se condenara a este señor. Pero vemos que no, antes vemos que la ONU le pide a Rusia que libere a este señor. O sea, la bestia pide que se libere a un santo. O sea, no lo ataca, sino que pide que se le libere. Entonces vemos que, o sea, no encaja en nada lo que dice la Biblia con lo que le pasa a la JWORG. O sea, las profecías de la Biblia no se cumplen para nada en la JWORG. O sea, ya nosotros hemos mostrado como por ejemplo la Biblia dice que la bestia pone una marca y que nadie puede comprar ni vender sino los que tienen la marca. O sea, y nosotros vemos que todos los testigos compran y venden común y corriente. O sea, vemos cómo lo que se menciona en la Biblia no se cumple en la JW. No cuadran sus interpretaciones, no encajan, son inconsistentes. Realmente es muy endeble la enseñanza y la interpretación de la JWORG.